Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Silvestre Pacheco León y quiero compartir con ustedes la lectura de mi artículo semanal que podrá leerse en el Sur el día lunes sobre un tema muy actual, la movilización de la CENTE, la corriente magisterial que está con sus huestes en la capital de la República, movilizándose para demandar derechos que aún no han sido atendidos. Y dice así: no debe ser fácil para los dirigentes magisteriales de la CENTE dirigir su organización gremial como un sindicato que busca las mejores salariales y de trabajo para sus representados, cuando en su interior existen grupos de tendencias diversas y radicales extremosos que exigen un comportamiento de esa corriente sindical como si se tratara de un partido político. Desde la desproporcionada demanda de aumento salarial del 100% hasta la exigencia de que los atienda la presidenta el día que ellos quieran, cuando hay un diálogo abierto y las mejores condiciones para tejer acuerdos, parece que sus propuestas y actuaciones persiguen otros fines, más allá de la usual estrategia que es propia de las organizaciones gremiales. No debe ser fácil dirigir ese politizado gremio magisterial cuando cualquier avance de la negociación que anuncian los dirigentes, siempre habrá quienes lo repudien desde la base sindical, atreviéndose incluso a denostarlos bajo la pregunta de si ya les llegaron al precio. Tampoco debe ser fácil para el gobierno mantener la calma y paciencia cuando, después del trato cordial y atento que ofrece al magisterio para avanzar en las negociaciones, mira que se desbordan los ánimos de esta corriente sindical, llevando a las bases hasta posiciones tan radicales y sin sentido como la de bloquear el Palacio Nacional, impidiendo la entrada para la conferencia mañanera a funcionarios y periodistas, pretendiendo impedir el informe diario de la presidenta a todos los mexicanos para mantenernos enterados de cómo va la marcha del país. Y claro, al observador común y corriente puede parecerle una medida de fuerza empleada por la CENTE con la idea de aislar físicamente a la presidenta, con la pretensión de doblegarla para que muestre debilidad o hacerla perder la ecuanimidad y responder como intolerante y represora, como lo hacían los gobiernos anteriores, dando validez a la consigna fácil de la CETEC que en Guerrero, Corea, Claudia decía que todo cambiaría. Mentira, mentira, la misma porquería. Llegar al extremo de bloquear los accesos al Palacio Nacional y cerrar las principales avenidas de la capital del país, con el aeropuerto internacional incluido, muestra que al interior de la CENTE hay corrientes con intereses más allá de lo gremial y por eso delicados en la medida en que instrumentalizan a la organización de los maestros y se aprovechan de sus demandas para cumplir su propio plan, que coincide en muchos casos con la derecha, que busca derrotar al actual gobierno recurriendo a medidas ajenas a las que son propias en las sociedades democráticas. Lo anterior no deja de ser la primera impresión que le causa a quienes observan desde lejos solo la superficie del conflicto magisterial, porque en el fondo el contenido es mucho más profundo y viene desde lejos, nada menos que de una maniobra implementada por la clase que detenta el poder
para acceder y manejar el fondo de ahorro que los maestros crean y han creado durante sus largos años de trabajo. El conflicto parece complejo porque desgraciadamente tampoco el gremio magisterial con suficiente lucidez, desplegando con suficiencia a voceros que expliquen a la población la demanda central que enarbolan, porque en aras de simplificar y resumir todo, simplemente se refieren a la derogación de la ley del ISSSTE sin explicar con claridad sus razones. Lo que cuenta Hugo Aboites en su último artículo periodístico sobre la situación de los maestros en la época porfirista es revelador y tan actual que conviene leerlo en la jornada. Dice Aboites que la investigadora Luz Helena Galván se dedicó a estudiar las cartas que recibió en los últimos 2 años del dictador en su despacho y descubrió que de 47,000 de esas cartas que recibió Porfirio Díaz, la mayoría habían sido escritas por maestros que en esa época sumaban 12,000. Demandaban casi todos en esas cartas una infinidad de tipos de apoyo, sobre todo que se referían al bajo poder adquisitivo de su exiguo salario, siempre menor al que recibían incluso los soldados, y pone ejemplos de que apenas era igual el salario de un maestro con lo que ganaba un jornalero. En la Ciudad de México, por ejemplo, el salario de un soldado era de 90 pesos frente a 40 pesos que ganaba un maestro. Esa diferencia salarial entre lo que gana el gremio de los maestros frente a otros trabajadores al servicio del Estado sigue siendo hasta discriminatoria y es lamentable que aún no se haya atendido por parte del gobierno de la transformación. La reforma a la ley del ISSSTE durante el gobierno de Enrique Peña Nieto fue un asalto en despoblado contra el salario magisterial que permitió que los organismos financieros se apoderaran del ahorro de los maestros para hacer su propio negocio. Una masa de capital que se calcula en 7 billones de pesos, que representa el 20% del Producto Interno Bruto del país y que desde entonces manejan las famosas agencias administradoras de los fondos de ahorro, mejor conocidas como AFORES, las cuales entraron en funciones con la reforma a la ley del Seguro Social para el manejo individual de las pensiones a través de ellas. Es decir, estamos frente al más claro método de la iniciativa privada para allegarse recursos públicos. Lo mismo que hicieron con Fobaproa, recursos públicos que estamos pagándole a los banqueros rescatados. Bueno, así está funcionando el sistema de pensiones para los profesores. Los manejan las AFORES, cobrando un interés a cada maestro por el manejo de su dinero. Y quiero decirles que en 2024 el reporte de las ganancias de esas AFORES es de una ganancia estratosférica. 1 billón de pesos de ganancias en un año. 1 billón. ¿Cómo le hacen para obtener esas ganancias? Aparte de lo que le cobran como interés al trabajador por manejar su ahorro, le prestan el dinero de los ahorradores al capital productivo, a los empresarios.
En el 2024 prestaron casi 2 billones de pesos de ese fondo que pertenece a los maestros. Y entonces se llevan una ganancia con dinero que no es suyo. Es el más claro ejemplo de expoliación del trabajo de los empleados para beneficio privado. Y claro, eso se podía justificar en la época del régimen neoliberal, porque ya, como hemos dicho y como muchos entienden, el asunto es que el Estado capitalista actúa como un consejo de administración de los empresarios, que decide y estructura de tal manera la economía que busca el último resquicio para despojar al trabajador de lo poco que tiene para que siga siendo pobre, ni más ni menos. Con ese sistema en manos de la iniciativa privada, los maestros que se jubilan después de 58 años de edad o de 56 si son mujeres, reciben un pago ínfimo mensual que no les alcanza ni para la atención médica, que forzosamente tiene que ser privada, porque en los hechos ni la cobertura ni la calidad del sistema de salud corresponden con el servicio que los maestros aportan a la patria. Mientras que las Afores el año pasado obtuvieron ganancias por 1 billón de pesos, prestando el dinero a de los ahorradores al capital productivo por casi 2 billones de pesos. Seguir permitiendo el uso del capital social para beneficio privado resulta inadmisible, y menos elogiar esa medida neoliberal que afecta el interés de los 2.9 millones de trabajadores afiliados al ISSSTE. Los maestros tienen razón de inconformarse por la falta de atención a su demanda central, y por eso ven como una burla que, en vez de debatirla y agotarla, el gobierno trate de evadir el tema anunciando que les otorga un aumento de una semana de vacaciones, cosa que ellos nunca demandaron, porque lo que verdaderamente les interesa es asegurar su retiro decoroso después de tantos años de trabajo. Por eso la demanda de un aumento salarial del 100% más la reforma a la ley de pensiones son equiparables. Por lo demás, no creo que la amenaza ni la acción de los maestros pueda impedir la elección del nuevo Poder Judicial programada para el domingo 1 de junio. Y considero justa la iniciativa de devolver a los capitalinos afectados las medidas que han anunciado los voceros de la CENTE de intervenir el servicio de transporte del metro para el acceso libre y gratuito de la población, así como la toma de las casetas que cobran el peaje en las carreteras que salen de la capital del país, con ese mismo fin de devolverles un poco los sinsabores que provocaron en su movilización. He dicho siempre que el magisterio debería ser tratado como un aliado indiscutible para la transformación revolucionaria del país, y esa alianza tiene que ser resultado de un debate abierto con las autoridades para fijar las coordenadas de los compromisos, en el ánimo compartido de replantearse también el contenido de la educación pública para hacerla realmente revolucionaria, más allá de armonizarla con el estado de cosas que la derecha pretende para mantener el statu quo. Nada de merecer menos salario y peor trato que a un soldado, como ocurría en tiempos previos a la revolución, pues no olvidemos que los maestros en esa época fueron vanguardia y asesores en la
revolución. Queda así dicho.